propuesta de hoy es porque es iniciar este conversatorio porque hay una serie de proyectos en este sentido, varios papers además, y entonces el paper que dio lugar a esta primera discusión, uno es de Leslie Robertson, va a estar presentando toda esa experiencia en octubre. A lo mejor vamos a tener que acomodar el horario porque ella está en Sydney y son la 1 de la mañana ya, pero va a ser en octubre y va a quedar grabado igual. Y entonces ahora decíamos, bueno, cuatro de los que estamos en el equipo coordinador teníamos experiencia, yo no tanto, creo que los chicos más, pero algunos análisis hechos en esta dirección. Y entonces la propuesta ahora es hacer como una presentación y un conservatorio de cómo, un conversatorio de cómo va, cómo se pueden incorporar todos estos factores del capital. Así que el que va a empezar y el que tiene una experiencia súper rica es Martín y espera Martín que comparta pantalla. Gracias. Después va a presentar Verónica y después Marcelo San Martín. ¿Sí? Bueno, ¿Se ve bien? ¿Alguien me dice? Sí, se ve bien, yo lo veo bien. bien. Sí, Muy Sí, bien. sí, me perfecto. Bueno, me disculpo, Martín, quedaron algunas cosas en inglés, pero bueno. Eh, Martín puse tu website también. Perfecto. Ahí en el website van a estar trabajos y otras cosas en distintos temas, en carpetas, con distintos subtítulos. Así que con eso vamos bien. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bien, te voy a pedir que pases, María Eva. Sí, sí, yo los paso. El diagrama de Pursein está ahora. Bueno, muy bien. Entonces, un poquito para poner las cosas en contexto. En el área de California, en los años 1940, 50, había una pesquería de cerco de sardinas y anchoitas. Algunos pueden leer cosas en el libro Cannery Row de John Steinbeck, de la vida en ese momento. Los barcos empezaron a moverse más hacia el sur y empezaron a pescar atunes con cebo vivo y caña. Eran atunes de buen tamaño, aleta amarilla, y se desarrolló una pesquería con caña, pero como tenían la experiencia del cerco, empezaron a tratar de utilizar el cerco para las capturas de atún. Entonces, el atún lo encuentran de tres formas diferentes. La especie más importante en el desarrollo inicial fue el atún aleta amarilla, y los pescadores salían al mar y buscaban. Entonces, una de las formas de pesca se llamaban pesca sobre brisas. Y lo que había era, se veía una superficie del mar agitado. Tengan en cuenta que están en el Océano Pacífico. En Patagonia no verían esto ni por nada. El mar estaba muy tranquilo y se veía una zona muy agitada, como si hubiera una brisa. Y además se veían aves marinas zambulléndose. Y eso era un grupo, un cardumen de atunes alimentándose de alguna presa y entraban en una especie de frenesí alimenticio que era muy visible. Entonces, los barcos venían y rodeaban al cardumen. Ahora les describo un poco la maniobra. Esa fue una forma de detectarlo, es ver brisas y muy a menudo ver aves zambulléndose. La otra manera de pesca era, los atunes se asociaban a objetos flotantes. Eh, y esto eran objetos naturales, troncos de árboles, ramas, pero también un neumático viejo, un animal muerto, cualquier cosa que flotaba parecía en algunas zonas que atraía atún. Entonces los pescadores empezaron a buscar objetos flotantes y rodearlos y ahí capturar el atún. Eso lo llamaban lances sobre objetos. A partir de ahí se desarrolló toda la pesca que llamamos pesca de plantados, FATS en inglés, dispositivos agarradores de peces. Y esto es, los pescadores ponen balsas en el mar con satélite y demás para que los pescadores puedan seguir dónde están los plantados y ver si tienen pesca o no. Se ha hecho muy, muy técnica esa forma. Y esa es la forma más importante para pescar hoy. La especie de barrilete es la más importante ahí. La tercera forma de pesca, que es la que trae al tema de hoy, es que descubrieron que había una asociación entre algunas especies de delfines, fundamentalmente el delfín manchado
Stenella tenuata y el delfín tornillo, Stenella rogirostris, que llevaban muy a menudo atunes asociados. Entonces los pescadores se dieron cuenta que si encontraban a los delfines en la superficie, muy a menudo había atún abajo. Y era mucho más fácil detectar los delfines que ver la presencia de atunes en acústica u otra cosa. Entonces, la operación comenzaba, veían el grupo de delfines y usaban unas lanchas que iban por el costado, y lo que hacían era, me imagino que la mejor forma de imaginárselo es vaqueros tratando de contener ganado que se va espantado. Digamos, los vaqueros tienen que ir alrededor, pasar al frente y doblar la manada, de manera que deje de escapar. Entonces las lanchas iban y paraban el grupo de delfines que se estaba escapando de la presencia del barco. Entonces, una vez que estaban los delfines ahí adentro, el cerquero pesaba la maniobra de rodearlos con el arte de cerco. Ahí eh, es para los que vean barcos industriales cerqueros, tienen una rampa en la popa y ahí llevan un lanchón grande con motor muy potente. Entonces, cuando tienen el cardumen en la posición correcta, largan la lancha que se lleva un extremo de la red y el barco cerquero va todo alrededor de la manada hasta que se encuentra de nuevo con la lancha y levanta la otra punta. Entonces, en este momento, eh, adentro de la red, en el caso de los atunes y delfines, estaban los grupos de delfines, no eran chiquitos, muy común, 100, 200, 300 delfines, pero hay casos de más de 1000 delfines en la red. Y las capturas de atunes, unas cuantas toneladas, 30, 50 veces más. Entonces era una buena captura. En ese momento la red estaba abierta abajo, como pueden ver, y en ese momento se podían haber escapado tanto atunes como delfines por abajo. A veces sucedía esto, pero en general los delfines se quedaban en la superficie y los atunes un poquito más abajo en la red. Entonces, acá ven, en el momento que termina el cerco, la red está más o menos en una circunferencia, en una forma redonda, y ahí jalan unos cables de la base y se cierra la red, y ahí eso es el nombre de purse seine. Purse es como una cartera. Entonces ahí queda todo capturado y ahí empieza el proceso. Pero al principio tenían adentro todos los delfines, además de los atunes, y no tenían cómo sacarlos. Entonces había mortalidades bastante grandes. Eh, en algún barco invitaron a salir a un biólogo, el doctor William Perrin, que describió lo que había pasado, y ahí se armó una tremenda trifulca. En ese momento estaba Greenpeace, WWF y otros grupos muy activos desde el punto de vista de conservación, y Greenpeace sobre todo tuvo una entrada muy fuerte. Empezaron a pedir que se abandonara esta forma de pesca y a tratar en lo posible de cerrar la pesquería, porque la mortalidad de delfines era muy grande realmente. Los pescadores no los querían matar, pero no tenían alternativas para soltarlos. Entonces, aquí viene el rol de los capitanes. A un capitán, Anthony Setich, se le ocurrió que cuando el cerco estaba cerrado y estaba cerrada la base, poner el barco en marcha atrás y tirar de la red. Entonces, lo que era un círculo se volvía una forma alargada, se formaba como un canal. Y tiraba, 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 y en ese canal estaban los delfines arriba y los atunes más abajo. Entonces, por la resistencia del agua, se hundían los flotadores en el lugar más lejano al barco. No mucho, 1 metro, 2 metros, pero lo suficiente para que los delfines pasaran por arriba. O sea que la maniobra prácticamente sacaba la red por abajo de los delfines. Los atunes que estaban más abajo quedaban. Cuando acababan de sacar los delfines, paraban al retroceso, los corchos subían a la superficie y ahí tenían atún limpio en el fondo de la red.
Entonces, entonces el primer rol que les quería mencionar es, esto fue idea de un capitán atunero que entendió la maniobra, entendió la física del océano y entendió cómo proveer una solución que era práctica, que era económica y que era súper efectiva. Otro capitán, el capitán Harold Medina, un muy buen amigo y alguien que contribuyó mucho también, se le ocurrió poner un panel de malla fina en el área opuesta a donde estaba el barco, de manera que se hundiera más rápido, crear más resistencia al agua, de manera que los corchos se hundieran más fácilmente. Y de esa manera sacaban los delfines en grandes cantidades eh, con simplemente la creatividad de los capitanes. Entonces, eh, qué es lo importante de esto? Había presión para hacerlo. Estaban defendiendo el futuro de su industria, su trabajo. Además de eso, algunos de los capitanes que yo conocí no tenían, no les gustaba la idea de andar matando animales porque sí. No tenían ningún uso para los delfines. Eh, entonces, y algunos además tenían una visión práctica. Los delfines me muestran dónde están los atunes. Si yo los mato, no encuentro los atunes. Entonces, primer rol es esa parte creativa, práctica, sencilla, a veces mostrando un conocimiento del océano y la dinámica muy, muy lindo. Entonces, ahí tienen algún esquema. Pasemos al siguiente. Entonces, hay distintas imágenes para darles idea. Las redes de cerco, para darles una idea del tamaño, tienen un diámetro de entre 450 y 600 metros, para que se den cuenta del tamaño enorme de esto. Entonces, ese sistema funcionó muy bien. Los pescadores en los otros barcos lo vieron, aprendieron. La maniobra había que hacerla bien, la velocidad no muy lenta y no demasiado rápida, porque se cerraba el área de retroceso y morían delfines. Y así fue como se adoptó, la adoptó todo el mundo y se dieron cuenta que con eso habían hecho habían logrado una reducción muy, muy importante de toda la mortalidad. Entonces, primer rol de los capitanes, muy a menudo las soluciones vienen de ellos. Bueno, el siguiente es, eh, entonces se abrir, entonces todo el resto de las maniobras. Martín, ¿Eh? ¿vos querés la diapositiva de las tablas o querés seguir con la del barco? No, no, sí, la del barco y después viene la tabla, ¿no? Sí, acá estamos en la del barco que tiene el reflector, equipo requerido de rescate Sí. de delfines y los Ok, tripulantes. gracias. Entonces, se comenzaron a agregar algunas cosas, reflectores para los lances nocturnos, las lanchas jalaban de la zona del canal de retroceso para mantener la red abierta y una cantidad de pequeños detalles que fueron completando el proceso. Y también muchos de ellos originados en los pescadores. Mucho de esto se consiguió simplemente por parte de nuestro grupo, que tuvo un grupo excelente de gente en la Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprendiendo de los buenos capitanes y llevando el conocimiento al resto de la flota, a través de talleres de capitanes que hicimos durante muchos años. El objetivo de los talleres era discutir por qué se producían las capturas incidentales y cómo mitigar los problemas. Entonces, eso se hizo en una cantidad de talleres de capitanes que los hicimos durante muchos años y ahora lo está continuando Jefferson Murúa y Gala Moreno, uno de ASTI y otro del International Seafood Sustainability Foundation. Algunos de ellos los han escuchado en charlas previas, súper competentes ambos y con la misma motivación de mejorar la pesca, trabajando con los pescadores. Entonces, no entrar con la actitud de venimos a enseñarles cosas, sino venimos a aprender y venimos a pasar
el conocimiento de algunos de ustedes a otros que lo puedan utilizar. Entonces, se salieron una cantidad de ideas que podía pasar mucho tiempo, pero no, eran pequeñas mejoras parciales de lo que quedaba. Entonces, lo que hicimos, en la siguiente, ahora sí, La tabla, ahora está la tabla, Martín. sí. Entonces, los observadores traían información, conseguimos ir aumentando la cantidad de observadores y a través de la información que ellos traían, empezamos a ver qué factores podían estar afectando la mortalidad incidental. Entonces nos dimos cuenta que había cosas que eran responsabilidad del armador, la última columna ahí, que Sí, la última columna. sí, que el armador tenía que, por ejemplo, tener una red en buen estado, mantener bien, hacer todo el mantenimiento de las maquinarias. En esta pesquería, el dueño del barco, por lo general, no es el capitán, es otro. Entonces, el dueño también tenía responsabilidades, mantener equipos nuevos y en buenas condiciones y motivar al capitán en más. Después había una cantidad de factores que llamo naturales, digamos, que es otra de las columnas, y ahí estaban cosas que sucedían. De repente se hacía un lance y encontraba una corriente subsuperficial muy fuerte que les plegaba la red. Entonces, a pesar de que habían hecho el retroceso bien, se le pegaban las dos paredes del canal y ahí morían una cantidad de delfines. Entonces había otras cosas, los lances más tarde durante el día, con menos luz, los delfines se portaban menos bien, algunas especies tenían distintos comportamientos, en fin, esas cosas no dependían del capitán, un desperfecto de máquinas que no permitía completar la maniobra de retroceso. Entonces, toda esa larga lista son factores que pensamos que no tenían demasiada influencia por parte del capitán o del armador. Y dejamos al final el capitán, que es el motivo de la charla de hoy, que era la importancia, primero que nada, de eh, entender bien lo que había que hacer. El capitán tenía que saber cómo hacer la maniobra, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Él tenía que motivar a la tripulación, que rescatar los delfines era parte de la tarea normal, importante. Eh, el, asegurarse que todo el equipo estaba funcionando en las mejores condiciones posibles y, y hacer presente al armador cuando era necesario hacer un gasto, cuando era necesario hacer una alineación de la red para que el retroceso funcionara bien. Entonces, eso fue entonces, rol de los capitanes acá, la motivación de la tripulación, muy importante. Y la otra cosa es el criterio. Y esto es algo para enfatizar. Los buenos capitanes sabían que si estaban por hacer un lance, se había hecho tarde, estaba oscureciendo y habían encontrado corrientes fuertes el día anterior, y era una especie de delfines que no era de las que están más acostumbradas a la pesquería, después voy a esto. Entonces, ese capitán sabía que ese lance iba a ser una matanza o que era muy riesgoso hacer el lance. Entonces, el criterio del capitán era decir paso. Entonces, eso era algo muy importante, la decisión era totalmente del capitán y querías que se dieran, que se formara ese criterio, que se dieran cuenta que a veces tenían que dejar pasar una oportunidad que les dolía, pero que las consecuencias iban a ser muy grandes. Para enfatizar este sistema, propusimos, y eso tuvo el apoyo de muchos de los mejores capitanes, un sistema de cuotas individuales. Entonces todos los barcos que pescaban delfines tenían una cuota anual. Algunas personas querían una cuota de delfines global y nosotros sabíamos que había capitanes mucho mejores que otros y no queríamos que los justos pagaran por los pecadores. Entonces hicimos cuotas por barco individual. Entonces cada barco
tenía un límite de mortalidad de delfines, que era el límite total que se había determinado con el acuerdo de los grupos de conservación y demás, algo que era aceptable, digamos, para el público. Cuando empezamos el primer año que tuvimos un poco mejores datos, la mortalidad era de 130.000 ese año. Empezó a bajar muy rápidamente y llegó a 30.000 o menos en unos pocos años, gracias a toda la intervención de todos, y científicos, pescadores y demás, en enfrentar el problema y tratar de resolverlo sin cerrar la pesquería y sin dejar a un montón de gente sin trabajo. Entonces, este fue un logro. Ayudó mucho la participación en un comité de revisión que miraba todas las infracciones y demás, de gente de grupos ecologistas, ya mencioné Greenpeace y otros, que habían aprendido las cosas, los temas técnicos de la pesquería y participaban muy fuertes con personalidad y afirmando la necesidad de que se cumplieran las cosas. Eh, muy buena gente. Y eso durante los primeros 5 o 6 años de este programa llevó a bajar la mortalidad muy rápidamente y le dio al programa mucha fuerza. Al poner cuotas por barcos individuales, hicimos lo que llamamos una selección darwiniana de los capitanes. Los capitanes que les causaban un problema al dueño tenían que irse a pescar al otro lado del Pacífico, donde no había pesca sobre delfines, o retirarse o ir a pescar a cualquier otro lado. Pero quedaron muchos afuera. Y yo tengo una ley que la llamo la ley de 2080, que es en casi todos los problemas, el 20% de los participantes causan el 80% del problema. Y acá era así. Entonces, en los primeros años se eliminaron los que o no podían o no querían hacer las cosas bien, y lo que quedó fue la gente que realmente se esforzaba. Entonces, eh, esto fue, entonces, el otro tema de capitanes era que los capitanes que entendían cuáles eran los factores que causaban mortalidad, cómo evitarlos, eh, para, ustedes ven la lista enorme de factores que hay acá. Si hubiéramos querido hacer un análisis estadístico bueno, tendríamos que haber pasado 30 años juntando datos, porque si quieren ver todas las covariaciones entre todas las variables, es interminable esto. Pero lo que hicimos fue estadística de poca calidad, hicimos todas las comparaciones univariadas y las discutimos con los capitanes. ¿Qué pasa en lances de noche y lances de día? Lances con corriente fuerte, sin corriente fuerte. Cuando hay un desperfecto o no lo hay. Y discutíamos con ellos qué es lo que pasaba y buscábamos las soluciones. Entonces, la otra participación importante de los capitanes fue en esta discusión de identificar problemas y soluciones para todo esto. Entonces la mortalidad bajó mucho, durante los primeros años fue muy positivo, y después algunas cosas empezaron a enturbiarse un poco. Los buenos representantes de los grupos de conservación fueron a otros temas, vinieron algunos más débiles o menos involucrados en el tema, y las cosas se aflojaron un poco. Entonces, no quiero entrar en esa otra etapa. Ustedes saben que los observadores tienen un rol muy importante para proveer información, pero al mismo tiempo son vulnerables a distintas cosas que no vale la pena discutir. Entonces, esto fue la cosa. La relación que tuvimos con los capitanes fue excelente. Ellos se dieron cuenta desde el principio que veníamos a buscar una solución con ellos, no a mandarles eh, alguna, alguna medida drástica, sino trabajar con ellos, encontrar las soluciones y escucharlos y escucharlos y escucharlos. Eh, y esto, de repente hay gente que, si alguien es un pescador, tiene que ser muy bueno y saber todo lo que pasa. No,
igual que entre los científicos, entre los pescadores hay algunos brillantes y otros que no son tanto. Entonces, uno de los problemas es identificar quiénes son, cuáles son los que realmente tienen comprensión de lo que está pasando y proveen buenas soluciones. Otros vienen de repente con ideas un poquitito más complejas o difíciles de implementar. Entonces, esta fue una de las primeras experiencias, los talleres para capitanes discutiendo la mortalidad incidental y las soluciones. Es algo que yo hice por muchos años, como decía, lo está haciendo ahora Jefferson y otros, en Gala, y es una actividad que yo creo que vale muchísimo la pena para comunicarse ustedes con los pescadores, comunicar pescadores con otros pescadores y hacer progreso en una interacción positiva. Así que esto es muy recomendable. A lo mejor algún día hacemos una charla sobre cómo organizar los talleres para pescadores, porque tiene su técnica y hicimos muchos y aprendimos muchos. Muy bien, entonces esto era lo que más o menos les quería decir y como ven, los capitanes tienen un rol protagónico, tuvieron un rol protagónico en esta pesquería y creo que lo tienen en muchas pesquerías. Ellos entienden lo que pasa en el mar mejor que mucha gente. Muy bien, entonces le paso la pelota a María Eva. Bueno, yo voy a presentar bien cortito, una exploración pero que en realidad, de hecho, con Martín participamos en un taller donde el efecto del capitán era el tema central en San Diego el año pasado, y mi propuesta es un poco levantar un poco. Mario, si querés preguntar ahora o querés, si no, después cuando Sí, termine, pero sí, discúlpame, María Eva. no, no, dale, dale, dale para adelante. Disculpame, estaba fascinado con la historia de Martín y me Sí, recordaba mucho a algo que leí de uno de los trabajos de Carl Walters, que Martín lo conoce Sí, ampliamente y ustedes también lo conocen. Y él decía que hace unos cuantos años, decía que si la ciencia pesquera pasara más tiempo en las timoneras, o sea, ver qué saben los capitanes, cómo observan, cuándo lo observan, cómo lo registran, cómo los usan, la ciencia pesquera hubiera avanzado mucho más. O sea, eh, hay obviamente, el barco en definitiva es un predador y si uno conoce buenamente, ¿sí? Si uno conoce toda la conducta de ese predador, puede prever qué es lo que va a hacer y cómo va a pescar mejor, predar mejor. Es decir, sí. no lo tomen mal, no estoy diciendo que la pesca sea necesariamente predadora, pero va a capturar mejor, con menos costo, con más inteligencia, y mucho de eso, de transmitirlo a la ciencia pesquera, es de los investigadores que tenemos que estar más en contacto con los pescadores. ¿Sí? Bueno, nada más eso, disculpame María Eva, muchas gracias. no, por No, favor, gracias, muy al buen revés, comentario, la María. propuesta es un conversatorio, la de hoy. No, lo mío era cortito, forma parte de mi tesis doctoral que tengo que terminar analizando porque los datos llegaban hasta el año 2010, tengo bastantes más. La pesquería de langostino en Argentina desde el 2006 ha crecido exponencialmente, con un crecimiento muy grande de una flota costera y la flota congeladora Tangoneras, que es donde trabajé yo, que es la flota congeladora por excelencia en la pesquería. Es donde hicimos con un programa de observadores que fue bastante exitoso también en su momento. También nos pasó lo mismo que un poco cuenta Martín y tampoco voy a entrar en esos detalles, pero esta flota está conformada por más o menos unas 90 embarcaciones hasta el día de hoy. Tienen embarcaciones que van de 23 a 54 metros de eslora, tienen dos redes langostineras, uno por trangón, trabajan con redes de arrastre y tienen una planta de congelado a bordo donde seleccionan a mano los langostinos por tamaño en cajas de 2 kilos. Esta pesquería tiene una problemática muy grave que es la captura incidental de merluza. La captura junto con el langostino sale merluza. Salen muchas otras especies alrededor, relevamos unos 68 especies de peces óseos, unos 25 de cartilaginosos, pero fundamentalmente tiene pesca merluza, que por supuesto es descartada porque 6.000 pesos, 6.000 dólares la tonelada, 6.000, 7.000 dólares la tonelada de langostino versus 2.000 toneladas de merluza, no se guarda nada de merluza.
y han tenido bastante altibajos, han tenido bastantes curvas las estimaciones que realiza el INIDEP sobre la captura incidental de langostino, que la realiza para poder meter estas capturas en los modelos de evaluación, y lo que encontramos es que estamos casi en los 40.000 toneladas, 30.000 toneladas promedio de merluza capturada por la flota tangonera, que se descarta en la pesquería de langostino. Este número no varía, siempre está ahí, sube, baja alrededor de entre 20 y 40.000 toneladas. Nosotros, el área principal en su oportunidad era el Golfo San Jorge. El Golfo San Jorge se cerró en el 2018, hoy la situación de la pesquería es distinta, está en aguas nacionales, pero las toneladas de merluza siguen siendo las mismas. Nosotros lo que hicimos fue, en este modelo, evaluar a través de un programa de observadores a bordo la captura de merluza de la variable. Utilizamos modelos lineales generalizados, mixtos y fijos y mixtos, para probar cuáles eran las variables, qué factores estaban afectando esa captura, ese CPV de merluza de kilo por lance. Y lo que probamos en modelos de diferentes distribuciones de diferentes distribuciones del error, log normal, gamma, hicimos un montón de pruebas y independientemente de las distribuciones, los modelos ajustaban bien, pero tenían como, como principales factores el área, el buque, el observador, la temporada, el área por bimestre y el área por la temporada. Descartamos la duración del lance, que pensamos que podía ser importante. Descartamos el CPV del langostino, que pensábamos que también podía ser un factor que estuviera afectando a la variabilidad de la captura de merluza. Nos quedamos con un modelo de CPV de distribución normal, de logaritmizar la captura, con un porcentaje de vía muy grande explicado por estos tres factores principalmente, que tenían que ver con área, buque y observador, y el área temporada. Acá los modelos explicaron el 30%, lo que es un valor bastante usual. A partir de ahí, lo que hicimos fue seleccionar un modelo mixto que presentó un mejor ajuste que un modelo mixto que un modelo fijo, donde presentamos al buque del observador como aleatorio, y sobre todo el buque temporada. Y acá nos interesó, entonces después, a partir de estos resultados, exploramos un poco los modelos, los valores predichos por el modelo, y encontramos que si bien había tasas con mayores CPV de captura de merluza, no había un área que podía ser señalizada como hotspot de merluza que que su cierre pudiera redundar en disminuciones considerables del catch. De hecho, un porcentaje muy alto de esa variabilidad no pudo ser explicado por el modelo, pero no había un área. El Golfo San Jorge tenía mayores CPV, pero no tenía un área particular que redujera. Entonces nos pusimos a explorar un poco la variable buque, y empezamos a jugar un poco con las características estructurales de las embarcaciones. Probamos con eslora, bodega, no teníamos tanta información, pero las que tuviéramos con ETRB, pero nada podía explicar diferencias importantes y tampoco la tecnología, porque nosotros conocíamos esa flota y es una flota bastante homogénea en términos de empresas y tecnologías disponibles. Teníamos datos de capitán solo para 2 años, y entonces lo que hicimos fue incluir en lugar de buque el factor capitán, y entonces el modelo digamos, nos sorprendió, porque el capitán terminó siendo una figura importante. Y además lo que veíamos también era que los capitanes que teníamos tampoco tenían un comportamiento consistente entre temporadas. Eso era una cosa que nos llamó la atención. A partir de este modelo, de estos resultados de los modelos, lo que hicimos nosotros fue contactar, hacer reuniones de trabajo, pero esta vez en vez de hacerlo con los capitanes, porque no llegamos a esa instancia que era la que nos interesaba. Yo estos datos, todos estos modelos los tengo que repetir con más años, a ver si volvemos a encontrar lo mismo. Es una de las propuestas que le había hecho a Leslie para trabajar con ellos. Volver a modelar todo el sistema de nuevo y volver a jugar con el tema capitán. Y ahora voy a hablar de un tema para la charla de septiembre, que es el de estadística también, porque hay un problema ahí de factores cruzados buque-capitán que hay que resolver.
Pero tuvimos una conversación importante con todo el programa de observadores a bordo. Y en el programa de observadores a bordo, nosotros les contábamos que estos eran un poco los factores que nosotros veíamos, cómo el grupo, que eran unos 30 observadores, veía lo que le estábamos contando. Y bueno, claramente surgió, ellos compartían un poco lo que los modelos nos estaban dando y sobre todo cuando hablamos del factor capitán, ellos tenían hasta un nombre para el capitán que le llamaban el capitán zapatero, que era el que a pesar de que digamos, estaba arrastrando el langostino y seguía saliendo en merluza y no se corría ni una milla náutica para poder cambiar de zona. Y aquel que trataba todo el tiempo de esquivar esa merluza. Ellos decían, no, si este es un zapatero, le llamaban. Esto sí era bastante frecuente. Así que era una punta para explorar. Después también nos pasó lo mismo, el programa se cayó. Y bueno, no pudimos seguir explorando con estas cosas, pero es una de las... de mi propuesta ahora para entrar a CONICET también tuvo que ver con volver a retomar estos análisis iniciales que dieron interesantes. Otro de los factores que a nosotros nos aparecía era el observador. Y entonces pensamos, bueno, pero ahí había un factor cruzado buque observador que no podíamos como era muy difícil, porque además, por supuesto, los observadores no eran aleatorios, no teníamos un observador siempre en el mismo buque. Entonces, cuando veíamos que observador era un factor importante, se cruzaba con esa interacción con el buque, porque hay un factor, y de hecho se llaman así, nosotros lo planteamos en la tesis, factores cruzados, que es difícil de decir, bueno, había malas estimaciones de los observadores y eso daba la variabilidad o la variabilidad que sea que nosotros le asignábamos al observador era en realidad porque era la variabilidad observada a los buques y por ende y después vimos que a los capitanes. Eso es un tema súper rico de discusión en términos también estadística de los factores cruzados para este tipo de análisis que nos quedó ahí. Lo que sí creíamos, lo discutimos un montón con Ana en su momento, que claramente había como un micromanejo que podía ser el capitán y estaría re bueno explorarlo en términos ya más de, bueno, de estas decisiones y qué implican en términos de los buques. Y también, como conocíamos la experiencia de Martín, su oportunidad habíamos propuesto hacer un ranking, pero no tuvimos éxito con esa propuesta, no gustó. Todavía la seguimos proponiendo porque me parece que puede ser una cosa por ahí. Hicimos unas entrevistas con unos sociólogos a los capitanes ahora sobre su percepción de los descartes. Fue interesante lo que surgió y proponíamos a ver qué les parecía lo de hacer rankings de capitanes y había algunas resistencias, otras no tanto. Pero ellos sí había, eso sí fue importante, mucho interés en participar y de contar y de decir, eso fue una cosa que surgió y eso puede ser alguna otra presentación luego que tenga que ver con las percepciones, que también hay un trabajo que hicieron desde Mar del Plata, Agustina, que llevó a este taller de los capitanes sobre las percepciones y los intereses de los capitanes en las reducciones de las capturas incidentales. Esa era mi presentación cortita. Sí, Victoria, decime. Te hago una preguntita. Me pareció re interesante lo que estás contando. Usted tenía interés en hacer un ranking de capitanes. ¿No hay interés en hacer un ranking de observadores también? Porque, Nosotros lo teníamos, interno nuestro. porque, Sí, porque el problema de los observadores es gravísimo. sí, no, yo no, me imagino que estás hablando de observadores de INIDEP, que No, eran de también, los provinciales, pero en bueno, igual para Victoria, que en esa sí, base de datos también nosotros contábamos con la base de NIDEP, teníamos las tres. De hecho, el primer capítulo de la claro. tesis fue comparar los programas. Está bueno porque por ahí contar ayuda, no ayuda, sino a charlarlo con el programa de merluza de INEP, el programa que justamente mira el bycatch de la merluza en la pesquería de langostino. También ellos saben de que cuando miran un informe que está firmado por tal observador, qué calidad de datos tiene, qué tipo de Sí, estimación hace, cuántas horas al día trabaja. Hay un montón de cosas. Hay algunos, tienen una escala, tienen un top de sí. excelentes Nos- observadores y otros que no hacen bien su trabajo y también por ahí pueden influir. Y la otra preguntita, pero por ahí eso sí. desde mi ignorancia no me juzguen, Mm, viste que en un momento dijiste descarté el factor duración de lances. sí. ¿No En tuvieron el en modelo, cuenta en el modelo, por eso, la nocturnidad o no nocturnidad de eso, no? No lo probé. Sí, lo Ah, exploré, porque, pero no tenía, porque en ese momento ya estaba el tema de la pesca nocturna, que no se ah, podía. Y entonces, bien. Ya yo era no una quiero variable explorar que ya lo estaba del acotada. nocturno, no. Sí, ya estaba acotada.
Estaba acotada, Eh, porque si no, sí, ahí la merluza tendría ahí un factor como para tener en cuenta. sí, yo también creo que nosotros lo vimos con Silvana para lo de anchovita, para mí lo de la pesca nocturna hay que volverlo a retomar, ¿eh? Sí, me Y voy a ocupar. evaluar esas cosas, sí, sí, yo Sí, también sí. creo lo mismo. Pero no lo Ah, tomé, yo lo exploré, pero no tanto, digamos. Y la duración del lance para mí era un tema central y no lo fue. Era el factor que menos explicaba la variabilidad de merluza. mira, sí, perdóname, con Asil también, con lo de la anchoita estoy en plena redacción de armar algo, como para que después tal vez lo presente Chubut en el consejo o demás, para lo de la nocturnidad y también no para reflotar esa sapea famosa que nunca, sino para hacer una cosa nueva, distinta, que se ocupe del stock patagónico de la anchoita que nos está teniendo en cuenta y está en vías de certificación. Entonces, sí, la nocturnidad es algo a tener en cuenta, sí, esto de los capitanes también. Sí, el que están involucrados, que eso es un grupo chico, así que por ahí después las voy a estar molestando con un poquito de ayuda en eso. Está perfecto. Lo que te quería contar de los observadores es, nosotros teníamos, de hecho, cuando funcionó los programas observadores nuestros, fue porque nosotros teníamos una revisión súper exhaustiva. Nosotros con Ah, Martín dijimos, Martín, esa es otra deuda pendiente de la red, que íbamos a hacer una charla exclusivamente del tema observadores a bordo. Nosotros teníamos es súper importante el seguimiento de los observadores a bordo, no hay otro modo. Hay que estar encima, hay que conocerlos, hay que saber cuándo se miente y cuándo no. Nosotros teníamos un filtrado feroz de planillas que no cargábamos directamente, Victoria. No es que ese dato llegaba y hacía ruido. No, porque ya los veías y decía, yo esto no pierdo cero bueno, segundo. en INIT pasa lo mismo. Sí, Claro, no se sí, cargan. sí. Y teníamos un ranking de observadores también. Por eso nosotros, yo el factor observador incluso lo exploré antes, cuando evalué el programa de observadores. Yo hice Bien, una evaluación del programa de observadores, lo comparé con otros observadores, lo comparé, hice observador, pero trabajé el factor observador aislado y se me cruza mucho con el buque. Depende en el buque que claro, está. Entonces es muy difícil como separar y decir, no, este es el factor observador el que te está haciendo ruido. Sí, claro. Mari. Bueno, a ver, una cosa que no vi fue cuál sería la talla de las capturas de merluza. No lo vi en ninguna de las presentaciones de los datos que pusiste. Yo me No, no, acuerdo de que históricamente, cuando se pescaba langostino en la zona de Mazarredo, se capturaba mucho a la carioca, ¿no? Es la merluza chiquitita. Hoy día, las tallas de capturas que en ese cuadro que planteaste eran algo de 45.000 toneladas, es mucho. Tiene mucha incidencia la talla, ¿no? Es decir, qué talla, si lo estaban registrando o no. en mi tesis en particular yo no tomé las tallas porque no trabajé con el CPV de cosas, pero sí hicimos una tesis de licenciatura de los datos de talla y además la gente del INIDEP para su modelo de evaluación tiene las tallas, son todos juveniles. Por empezar, pescaban digamos, la pesca de langostino se desarrolla en el Golfo San Jorge y en el área de veda juveniles de merluza, es decir, en dos áreas de cría, así que es edad uno y 2 como mucho, no más es lo que se captura. Es decir que además, digamos, la cantidad de toneladas, la preocupación es que son juveniles. Sí, claro, bueno, ese es un problema tremendo, ¿no? Tremendo, exactamente. Para lo de zapateros, a mí me tocó hacer la colimba y cuando había algún militar que no servía para nada, por lo general eran suboficiales, se los ponía en la zapatería, arreglaba zapatos. De Ay, ahí, ¿vendrá de ahí? Ah, mira vos. ¿Vendrá de ahí, Mario? viene Acá de cuando, ahí, viene de perdón, ahí. No cuando sabía de los, dónde venía el término zapatero. María, Viene, cuando acá están entrando los buques, viste, entre la escollera norte y la sur en Mar del Plata, a veces se Sí. paran las familias cuando no hay viento ni nada, y por ahí si entra un barco que sabe que es un capitán zapatero, se le grita, Sí. ¡Zapatero! ¡Zapatero! Y es Ay, el no te chiste la de puedo todos. creer. Bueno, Sí. me encanta. No, nunca supe por qué le decían zapatero, Es pero era como el mal pescador, el mal Claro, pescador. claro, pero era una cosa que surgía, sí, hay capitanes zapateros, te decían ellos. Y además te da un trabajo, porque claro, el capitán zapatero le complicaba la vida a los marineros, porque el laburo era el doble.
Y te Sí, quiero Silvana. decir cuando llevabas los borceguíes a que te los arreglaran y quedaban los clavos para adentro, ¿no? Mirá vos, mirá que vendrá de ahí, Mario. No me extrañaría para nada. La colimba dejó muchas cosas en este país, así que. ¿Podés poner de nuevo la figura donde en función de los años pones las capturas de Merluza? Ah, sí, este gráfico. Una de Este las gráfico no es primeras. lindo, lo tengo que mejorar. No me gusta así como está. Tiene que ser Eh, en Acá barras. tenés, Pero o bueno. sea que los mínimos son 15.000 toneladas y actualmente hasta el 2019, 2018 estás en Pero ahora los 45.000 datos nuevos toneladas. son en este rango también, están en 40.000. Y siempre edades 1 y 2. Siempre edades unidos. Tremendo. Bueno, un costo tremendo. Sí, pero la están por certificar. Silvana, decime. Justamente lo que acabas de decir, Iba, porque Martín, cuando nos contó la historia de la pesca de atún y el problema con la captura incidental de delfines, habló también de la presión que había. En ese momento era la presión de grupos ecologistas por el tema de la mortalidad de cetáceos. Entonces mi pregunta era, a lo largo de toda esta historia que vos nos mostraste de la pesquería de langostino, si hubo algún factor de presión o de incentivo, cualquiera de los dos seas. Llámese certificación, llámese No, presión por parte de grupos de conservación, ecologistas, ONGs o demás. no, no hubo, sí. Eso fue el tema para mí. Ok. Digamos, nunca se atendió para mí, el foco se puso en el captura incidental de merluza, porque además el langostino resultó ser muy redituable, veníamos de una crisis de la merluza, la pesquería del langostino solucionó muchos problemas económicos y sociales. Entonces, casi una desatención respecto de lo que pasaba. Claro. Y además, lo cierto es que como la merluza se recuperó, entonces, que otra de las opciones que le decíamos nosotros, porque también la conocíamos, era, bueno, utilicemos una cuota de bycatch, decime cuál es la cuota de la pesquería. Pero para tener una cuota había que tener un monitoreo permanente, que hoy se puede hacer. Un año, Héctor Cordo, Mario, ¿te lo ubicás del INIDEP? Él había propuesto y había hecho una evaluación. A mí me había resultado súper interesante su propuesta. Porque lo cierto es que la merluza hoy, digamos, más que nada me parece que hoy es considerado un problema ético, digamos, porque desde el punto de vista del recurso no la está afectando este descarte. El bicho se recuperó, de hecho mejoraron sus puntos de referencia, mejoró su biomasa. Así que evidentemente es como un costo que tiene la pesquería. No, mi pregunta iba un poco a esto, si ese proceso de certificación había servido de alguna manera No, como va a presión. servir, Va a va a servir, servir, pero va a por servir. ahora no. Ok. Por Sigue ahora habiendo no, la pero misma cantidad de zapateros, eso no se pudo exacto. modificar. Para Ok. mí, no, pero no solo eso, sino que están diseñando dispositivos de selectividad hace 1000 años y la gente no los usa. Entonces ahora hay una comisión que está tratando de avanzar con capitanes en los dispositivos de selectividad para ver si los quieren usar. Digamos, hubo estrategias, pero no hubo como una cosa como hizo Chile, que a lo mejor Marcelo presenta, una cosa de continuidad de años. Eran pulsos que se daban para tratar de solucionar este tema. Pero, pero la pesquería generó muchas cosas en términos económicos y sociales que hizo que este tema no se atendiera con la urgencia. Si sale la certificación, este va a ser el punto que van a tener que solucionar. No queda María otra. Eva, si ves el coeficiente bycatch sobre catch a nivel de capitanes individuales, eso te permitiría seleccionar dónde puedes tener el mayor impacto en reducción, con el menor costo en capturas. ¿Con el área o con el capitán, Martín, me decís vos? En realidad con cualquiera de las dos cosas, porque lo Con que... el área lo probamos, ¿eh? Como con esa curva que vos decías, ¿viste? Sí, sí. Y no había no hay áreas que vos digas, mierda, cierro acá y reduzco el 20%. No había ninguna que pudiera indicar ese estilo. En realidad, yo me embarqué, es como un continuo de merluza la pesquería de langostino. Pero mucho langostino, obvio, por eso creció como creció. Pero hay un continuo de merluza completo. Y lo de la tasa de bycatch, además, otra de las cosas que tiene, por eso el MSC no lo miro mal, es que la tasa es mucho en volumen, porque nosotros tenemos mucho volumen, pero las tasas son menores a 1. No son tasas de 15 de bycatch y captura, como tiene el trópico, por ejemplo, 20.
Son tasas de 1, de 1,5. De hecho, la única medida de mitigación que existe es que si un área tiene una tasa de bycatch captura de 1,5, se cierra. Esa es la medida que tiene. Pero ese 1,5 es mucho en volumen igual, digamos. La relación bycatch-langostino es muy... La relación merluza-langostino es baja en comparación a otras pesquerías del mundo. Gracias. No. María Eva, yo, y bueno, en general, ¿no? Es decir, yo lo que vengo viendo desde hace muchos años es que se establecen áreas de veda, regulaciones, criterios, pero después no se, en definitiva, muchas posiblemente con algún tipo de información, con alguna hipótesis de mejora de esas medidas que se pueden establecer, que pueden ser excluir áreas de captura y cosas así, pero la administración argentina, y acá yo creo que eso debería ser un tema central para el INIDEP, es chequear cuáles son las reglamentaciones, ya sea exclusión de áreas o tallas o lo que fuera, que realmente tienen impacto en el manejo. Es decir, no se no se revisan en definitiva en forma robusta las reglamentaciones que se pongan, como para realmente decir, bueno, esto dio resultado, por acá vamos en buen camino o no. Y eso me parece que es una cuestión central, que es, para mi gusto, es producto en definitiva de los investigadores, ¿no es cierto? Bueno, Mario, no sé, a ver si Juan, Juan de la Garza, que es a cargo de la pesquería de langostino, si querías hablar, te subí a panelista y ya hacemos cortito y le damos el lugar a Verónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Juan de la Garza, trabajo acá en Langostino, en el INIDEP. Buenas tardes, hola María Eva, gracias. No, te quería comentar un poquito con los datos ahí. Ahora la pesquería del langostino dentro del área de veda se maneja de una manera muy especial, como más o menos lo mencionaste. Lo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy en día la relación merluza-langostino no es 1,5, no puede llegar ni siquiera a 200 gramos de merluza por cada kilo de langostino para que se suspendan o 0,2 cierren es las la tasa, áreas. ¿no? Es 0,2, la relación Ok. merluza-langostino es 0,2. O sea que se 1,5 intenta era en el proteger todo el Golfo. tiempo. No es de 1,5 ni nada, es 0,2. Si llega a sobrepasar ese número, el área donde están trabajando o se suspende por X días o se cierra la pesca para evitar la mortalidad de merluza. Exactamente, es proteger eso. Por ejemplo, el año pasado el descarte total de merluza realizado por la flota pesquera que pesca langostino, no solamente la tangonera congeladora, no llegó ni siquiera a los 25,000 toneladas en todo el año. Igual es un Para montón, que Juan. tengas un día, lo que pasa es que se ha ido manejando, se ha entendido de que el manejo de la pesquería dentro del área de veda merluza, tienes dos objetivos, que es proteger a la merluza, porque es un área de veda merluza, y ayudar a que se pesque bien el langostino. Gracias a eso tenemos 200,000 toneladas de langostino y no llegamos ni a las 25,000 toneladas de captura de merluza. Esa es la idea. Era lo que quería comentar. Está, perfecto. Gracias, Bueno, Juan. ¿querés? Gracias, ¿Seguimos, Juan. Vero? Sí. Vero, no sé si me escucha. Ahí. Ahora sí estaba con el micrófono apagado. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del efecto capitán en la mortalidad incidental del lobo fino sudamericano y el león marino sudamericano en las puertas de escape montadas en la pesquería de calamar patagónico en las islas Falkland Malvinas. Las puertas de escape fueron implementadas en 2017. Entre 2018 y 2023 tuvimos 100% de cobertura de observadores. Eso no continuó. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales.
son todos iguales. Y bueno, y en esta pesquería yo comencé a trabajar desde el día cero, desde antes de que tuviéramos, que se implementaran las puertas de escape. Empezamos en 2016, yo era observadora a bordo y bueno, y justo estuve un mes en un barco, cada 3 días tenía captura incidental, ese era el capitán más nuevo de la flota, más joven, digamos, él se enganchó con lo de la captura incidental, yo empecé a leer un montón de papers sobre las puertas de escape. Al año siguiente pasa que tuvimos mucha captura incidental y ahí volví a ese barco y empezamos hicimos test de diferentes modelos y materiales hasta que llegamos a un modelo que era súper resistente y bueno, después colaboramos con la flota, pero en realidad todos los capitanes aportaron su granito de arena. Y también hay algo que hay que decir, que cada barco es diferente. Me estoy escuchando, hay alguien que tiene, si pueden apagar los micrófonos, por favor, porque me rebota. Gracias. Si bien cada barco es diferente, tiene diferente arte de pesca, o sea, son todas redes de arrastre de fondo, pero los paneles son diferentes, la medida es diferente. Entonces, es necesario que cada capitán adapte a su barco o a la red que está usando en ese momento. Entonces, es un trabajo que es muy interdisciplinar y es muy rico y es súper importante, siguiendo con lo que dijo Martín y vos también, María Eva, es importante tener a los capitanes en la mesa para dar su opinión, y ellos son los que más saben, porque, no sé, en mi caso yo estudié biología y de esto en la facultad uno no aprende, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Entonces voy a hablar nosotros hicimos ahora, este es un paper que es Open Access, salió el 19 de agosto, lo que hicimos fue en 6 años ver por qué es que seguimos teniendo mortalidad, aunque es súper baja, por qué sigue existiendo esta mortalidad de individuos. Entonces se hicieron GAMS, probamos diferentes variables continuas y para mí había un efecto capitán porque los conozco, porque he estado en la mayoría de los barcos y sé que trabajan diferente. Y bueno, nos digo que sí, pero siguiente, por favor. María. Bueno, entonces la pesquería es en el este de las islas, noreste y suroeste, como a la mitad. La mayor parte de la captura incidental y de las mortalidades se da al sur, donde hay una isla, Boyen, que fue el lugar histórico donde se reproducían los lobos finos, pero fueron exterminados en 1800, y hoy en día no es un lugar de reproducción, pero es ahí en el sur donde evidentemente el esfuerzo pesquero es mayor porque hay mucha producción trófica de la cadena y están los animales y están los barcos también, que, como dijo Mario, es un depredador más, un consumidor. Entonces, lo que nosotros vimos en esa foto abajo es un lobo que está recién muerto, fresco, le sale espuma, el ojo está lubricado, y la mayoría de las mortalidades que tuvimos, siguiente. Bueno, seguí a hacerlo porque así voy hablando, porque no me acuerdo qué era lo que tenía escrito. Bueno, para atrás. Yo es que no me quiero meter y lo silencié. Ahí te pongo acá atrás. Se te fue acá, la moto. Ahí. Ahí. Dale. Sí, entonces tenemos en la gráfica tenemos el lobo marino sudamericano es SAFS, el león es SASL, y tenemos mortalidad por PV, que es por ahogamiento, trauma, que es por la hélice, y a individuos que no sabíamos, porque hay los observadores lo que hacían era anotar todas las mortalidades registradas sin importar si los animales estaban
en diferentes estados de descomposición, porque uno siempre tiene que tener en cuenta que puede haber mortalidad crítica por la pesquería. Entonces, tenemos en total, en la flota son 16 barcos, pero durante los años hubo barcos que cambiaron o que se rompieron y los repusieron por otros por unos días. Entonces tuvimos 21 barcos, 38 capitanes, pero 16 de los capitanes hicieron el 86% de los arrastres. Tuvimos 24.054 lances con lobitera, y entre todos esos lances solamente captura incidental 576 individuos, 351 que escaparon por la lobitera, 154 que llegaron a cubierta y se los liberó en buen estado, y 107 mortalidades. Y las mortalidades en diferentes niveles de descomposición. Y de esas mortalidades, 53 fueron ahogamientos, o sea, animales frescos, como el de la foto, 28 mortalidades por hélice, y los otros que no sabemos de qué. Pero lo que nos interesaba era ver por qué esos ahogamientos seguían sucediendo. Y una de las cosas es que había individuos frescos con ojos rojos, que en realidad fueron solamente 9, y teníamos, pero el resto, todos con los ojos frescos. Y el ojo rojo es un síntoma de ahogamiento, y un observador y yo lo pudimos ver en vivo in situ, que más o menos a los 50 minutos del animal morirse, fallecer, los ojos se cambian al color rojo. Siguiente, por favor. Ahora sí. Sí. Vero, entonces... Una pregunta de desconocimiento total de qué es la duración de los lances. Bueno, para los GAMS hicimos duración de los lances, que son variable, puede ser de media hora o puede ser de 10 horas, dependiendo dependiendo de la marea, porque la pesquería está dividida en 2 mareas de 64 días. La primera, que empieza a fines de febrero y va hasta el principio de mayo, y después tenemos la segunda, que va desde principio de julio, mediados de julio, fines de julio, hasta la primera semana de octubre. La primera marea es muy tranquila. La segunda marea es la que tenemos la mayor cantidad de las interacciones. Después, los observadores. Hay observadores buenos, hay observadores que son que uno ve los datos y se da cuenta de eso, pero bueno, no podés hacer nada con eso. Lo bueno de nosotros es que de esos 91 observadores, 14 hicieron el 50% de los lances de cobertura. Entonces, yo sé que gente... se reportaba todo al momento. O sea, si había una mortalidad a 3 de la mañana, me mandaban un WhatsApp, yo me despertaba, miraba, a ver, mándame más fotos, no sé qué sexo es, no sé qué, y ahí yo decidía si lo congelaban o no, eso dependiendo de cuántas mortalidades había tenido el barco, si el animal era hembra o macho. Si era hembra lo conservábamos siempre, si era macho no. La mayoría de las mortalidades son machos, adultos y juveniles. Y bueno, era el momento, ¿no? Estar trabajando con los observadores. Entonces, esos datos tienen muy buena calidad, porque yo estaba arriba, como vos decís, arriba, y me daba cuenta si el observador estaba trabajando bien o mal. Es por experiencia. Bueno, entonces lo que hicimos fue la duración, porque los animales están súper frescos, y usamos también la variable de cuántas vueltas daba el barco, porque muchas veces ellos detectan el calamar, están pescando y la masa de calamar se mueve, entonces ellos dan vuelta para volver al calamar. Ahí en ese momento la red pierde la tensión, entonces como es una red que mide 200 metros, que pesa, no sé, 5 o 8 toneladas,
los lobos no pueden salir, porque la puerta de escape está a la entrada antes del saco, y esos son unos 150 metros. Entonces el lobo tiene que nadar hasta ahí para poder salir. Entonces lo que vimos era, para la variable capitán, se hicieron GAMS también con algoritmos Monte Carlo, y para ver cuáles capitanes tuvieron mayor número de interacciones al 95% de los cuantiles en las 10.000 iteraciones aleatorias, porque ¿qué pasa? Estaban esos capitanes que hicieron que el 85% de los lances, y había otros más. Entonces, lo que queríamos era saber nivelarlo para comparar los capitanes dependiendo del número de lances. Y después se hizo el test de rango de Spearman para compararlos en las dos estaciones de pesca. Entonces llegamos a la tabla. ¿La pongo? Voy. Sí. Acá tengo los resultados, te pongo la tabla y los resultados. Pone todo. Entonces, tuvimos que 21 capitanes trabajaron en ambas estaciones. En la segunda estación, 3 capitanes tuvieron captura incidental significativa no aleatoria, que son el capitán 2, el 4 y el 11. Entonces ustedes pueden ver que tenían captura incidental de 63 animales, el capitán 2, 40 liberaciones de la cubierta. Lo que pasa, ¿qué pasa? Este personaje es un personaje que no tiene paciencia. Entonces, las condiciones de la licencia dicen, cuando usted tiene captura incidental, durante la virada, tiene que mover la red de forma de darle tiempo al animal para escapar por la lobitera cuando la red está en el agua. Él no tiene paciencia, ¡pum! Vira súper rápido, que esa es otra de los factores que medimos, la velocidad media de movimiento de la red. Entonces, vira rápido y ahí tuvo liberaciones desde cubierta, ¿tá? Entonces, de 63, 40. Después tenés el capitán 4, que tuvo 68 individuos capturados, 52 que escaparon en el mar. Eso quiere decir que este señor es un capitán que, si bien tiene mayor captura incidental, que ahí lo que puede estar jugando también es la cavitación de la hélice, que hay barcos que atraen más lobos, pero eso no tengo forma de medirlo, es muy difícil, pero sí, obviamente puede estar jugando eso. Pero también, si ustedes entran en el paper, online están los datos disponibles, y ahí ustedes pueden ver una tabla que hay con los capitanes, porque hay varios, por ejemplo, el 2 y el 4 y el 11, los 3, estuvieron en varios barcos. Pero por eso nosotros, sin importar en qué barco estuvieran, los tuvieron captura incidental mayor, claro, igual. ¿Tá? Entonces ahí eso está más relacionado a la velocidad con la que ellos viran y la forma también en la que van maniobrando el arte de pesca, ¿no? Y después tenemos el capitán 11, que, no, ese ya lo había dicho, bueno, que libera muy bien los animales, porque con 61 capturas, 54 salieron por la lobitera. El capitán 2, bueno, tuvo el número significativo de liberaciones en cubierta, los 40, que ya lo dije, y tuvimos 2 capitanes con mortalidad significativa sin captura incidental significativa, que son el 13 y el 37. Y que tenés el 37 con 76 lances, 2 animales capturados, pero las 2 con mortalidad. Mortalidad estamos hablando fresca, recién muertos. Y el otro con 28 animales capturados y 9 mortalidades. Y 702 arrastres. Entonces, además, el capitán 2, el 4 y el 11, en la estación 1, también capturaron el 34.2%.
No fue significativo por cuando se hizo la comparación de Spearman, pero sí es que esos 3 mismos capitanes tuvieran mayor captura incidental en la primer marea también, quiere decir que hay algo que está el factor capitán, porque ellos están pescando en el misma área, bajo las mismas condiciones ambientales, y uno al lado del otro. O sea, no es que haya algo diferente, tal barco es diferente. Y después, el capitán estrella, el número 2, además, tuvimos de las muertes en hélices, 4 muertes frescas, 2 venían en su barco, que ahí puede ser de que la forma de maniobrar cuando está virando, puede ser que como son propeller, estos que tienen, la hélice está recubierta como por un caño, no sé cómo se dice en español. Ducted propeller es en inglés. Bueno, no está la hélice descubierta, está como adentro de un tubo, como en un avión, ¿viste? Entonces, y además esas paletas son 4 paletas y se pueden mover en diferentes ángulos para maniobrar mejor el barco, y ahí lo que puede hacer es que succiona los animales que están bien, porque ellos cuando están virando, los animales se ponen a comer el calamar que está saliéndose de las alas y del cuerpo de la red. No tienen acceso al saco, porque además el saco tiene un codón adentro y no sé, el calamar no se sale. Pero sí hay calamar en las alas de la red y en el cuerpo, entonces se va desenmayando y ellos van comiendo al lado, pero bucean rápido, entonces ahí pueden ser succionados. Bueno, la interpretación nuestra del trabajo, si bien las condiciones del tiempo van a afectar mucho, van a afectar la maniobra de cómo se hace, porque si vos, como dijo Martín, la decisión del capitán de pescar, por ejemplo, con un Beaufort 6, un Beaufort 5, o sea, está poniendo en riesgo a su tripulación. La decisión del capitán de hacer lances de 1 hora, 1 hora y media, para tener una captura de 70, 80, 90 o 120 toneladas. Es una locura. O sea, flaco, pesca menos, haces lances más cortos y tenés mejor maniobrabilidad. Porque ¿qué pasa? Cuando es una captura grande, hay mal tiempo, ellos no pueden estar jugando con la red para ver si el lobo se decide a salir. Hay lobos que ya estuvieron en la red y ya saben qué hacer. Pero hay otros lobos que están estresados, están mal, cada individuo es diferente y les cuesta salir, y a veces están 10 minutos para que salga el lobo. Entonces, ¿qué hacen? Viran, porque estar con una captura con el saco en el agua con mal tiempo es peligrosísimo. Entonces, viran, y muchas veces pasa de que con ese mismo mal tiempo está la tripulación encubierta, entra mar hacia la cubierta, entonces el capitán tiene que virar con la red como hacia el costado, y lo que sucede es que si la red no está recta y tensa, los lobos no pueden salir, y ahí se ahogan. Entonces ahí son varias decisiones que van a depender del capitán. Día y noche, nosotros no tenemos datos en realidad la mayor parte de los lances son de día. Los observadores trabajan en general de día porque ellos tienen que ir al Espardel y es peligroso. O sea, trabajar en la noche del Espardel está regalado, son barcos enormes, pero igual es peligroso. Entonces eso es a decisión del observador. Ellos tienen que mirar 3 lances, el lance, y es de la largada y la virada. Bueno, y está, no hay diferencia, pero en realidad casi siempre hay más lobos de día que de noche, y aparte de noche es más difícil verlos también, aunque, a no ser que tenés luz, sí, pero es mejor de día.
Bueno, esa es nuestro trabajo. El que quiera leer el paper está disponible online. Y bueno, cité varias veces a Martín, porque sí, porque en realidad también hay algunos papers de aves que también han visto que hay un efecto o barco o capitán en esto. Y después están esos papers viejos que hablan de los capitanes, de los que son buenos capitanes capturando la especie objetivo, ¿no? Entonces, ahí viene lo que también dice Leslie, que como hay capitanes que son buenos para capturar la especie objetivo, hay buenos que son para evitar la captura incidental. Bueno, muchas gracias. Gracias, Genial, Bárbara. Vero. Re clara. Leo te aplaude. Muy buena. Estos son los papers de Leslie Jenkins y eso que vamos a retomar, Vero, en octubre quizás que vengan ellos, que están trabajando con esta temática y me parece que está re buena seguirla. Le doy el lugar, alguien no sé si tiene alguna pregunta para Verónica, o le doy el lugar a Marcelo. Se me está quedando sin batería. Sí, yo diría que siga Marcelo, así después hacemos Dale. la discusión. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto de verlo. Veo, hay algunos conocidos como el Leo que no lo veía hace rato. Estuvo colaborando a nosotros acá justamente para implementar las líneas espantapájaros, ¿cierto? Y un sistema también que él incorporó para poder hacer más eficiente este uso. Así que hemos estado trabajando particularmente, yo indirectamente, él trabaja más con un colega, Luis Adame, que también ha estado presentando acá. Así que yo quiero mostrar un poquito de lo que ha pasado con las medidas que se establecieron en Chile y cómo esto de alguna manera ha impactado, ¿cierto?, en el sentido de que las eh, capitales, ¿cierto?, estén no cumpliendo o cuál ha sido el efecto, ¿cierto?, después de incorporar estas leyes. Antes de pasar a esta diapositiva, déjala ahí nomás, sí, Eva. No, está bien, déjala. Quiero comentar un poquito qué pasó en Chile, porque yo creo que varios ya saben, a lo mejor ya han estado presentes en otras presentaciones tanto de colegas que estaba trabajando en esto desde el inicio. En el año 2012 se hace una modificación a la ley de pesca y se incorpora una ley bien interesante que fue la ley del descarte. La ley de descarte sería ley de descarte, pero en realidad abarca también todo lo que es la captura incidental. Entonces, donde se definen varias cosas, se define qué es lo que es el descarte, se define qué es lo que es la captura incidental, donde aquí podemos tener algunas variaciones con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en otros países. Para nosotros la captura incidental está enfocada principalmente a lo que es, o únicamente a lo que son mamíferos, las aves y los reptiles acuáticos. Entonces, tiburones, por ejemplo, entran como pesca no objetiva, entre comillas. Así que desde el año 2013, dentro de esta legislación, este cambio en la reglamentación, se exige que este proceso, ¿cierto?, esta incorporación de la ley fuera acompañada de un programa de investigación del DECA. Por lo tanto, tuvimos que nosotros, que trabajamos en el Instituto de Fomento Pesquero en Chile, tuvimos que de alguna manera eh, implementar y salir un poquitito del monitoreo tradicional, que es lo que teníamos nosotros en pesquería, e incorporar una serie de otros indicadores que no estaban siendo totalmente anteriormente, ¿cierto?, a esta ley monitoreados. Esto era las capturas de las especies objetivo, las capturas de la fauna acompañante, los descartes, las capturas incidentales y una serie de otras cosas. Este programa, como les digo, parte en 2013, partimos con las pesquerías de arrastre. Yo trabajo principalmente o particularmente en las pesquerías de arrastre. Subsumaron las pesquerías después de cerco. Y hoy en día, ¿cierto? Ya llevamos bastante tiempo desde que implementaron esta ley, ¿cierto?, en Chile, donde, como les digo, el monitoreo fue parte principal de esto antes de tomar alguna medida regulatoria. O sea, acá la ley dijo, hagan un programa, vean que lo que pasa en las pesquerías, y una vez que tengamos resultados, vamos a ver qué medidas vamos a tomar. O sea, no fue punitivo inmediatamente, sino que finalmente se le dio un proceso, ¿cierto?, de implementación donde los capitanes supieran lo que se iba a monitorear y también a fiscalizar, y por lo tanto fueran aprendiendo. Fueron varios años, y con eso, ¿cierto?, se estableció estos programas de investigación. Junto con ello, yo creo que también es importante decir, ¿cierto?, que parte de esta ley también exigió mejoras a lo que era la parte o la institución que fiscaliza, como el Servicio Nacional de Pesca en Chile.
Una de ellas fue la obligatoriedad de implementar el monitoreo a través de cámaras. Y eso yo creo que tiene un efecto importante, ¿cierto? Lo que después nosotros podemos ir viendo los resultados. Bueno, en términos generales yo me voy a enfocar en lo que ha pasado con los marinos, que es lo que yo estoy eventualmente o regularmente, ¿cierto? Evaluando en lo que son las pesquerías de arrastre. Una de las cosas que se incorporaron acá, como les digo, fue el establecimiento y porte de dispositivos, en este caso. En el caso de las pesquerías de arrastre, la verdad que después de hacer estos estudios que hemos llevado tantos años haciendo, en el caso de pesquería de arrastre, el sistema más eficiente, y que también ha sido reportado en varias publicaciones eh, a nivel internacional, es el uso de la rejilla con la ventana de escape. O sea, en este caso particular, es el dispositivo más eficiente que hay, tal como lo ha mostrado también Vero previamente. Acompañado de esto, dentro de las medidas que se incorporan dentro de esta reglamentación, ¿cierto? Es establecer el, la práctica o las buenas prácticas, entre comillas, de los capitanes para poder evitar o minimizar la captura incidental. Esto es un poco complejo en realidad, porque se definen algunas series de medidas, ¿cierto?, para hacer buenas prácticas, por ejemplo, como es limpiar la red, no cuando se esté calando, evitar el descarte para que no exista tracción, ¿cierto? En general, se cumple en algunos casos, pero no siempre, y eso ha llevado a que muchas veces, ¿cierto?, podamos mantener algunos niveles de captura incidental un poco más elevados. Y también se incorporan, como debe ser, ¿cierto?, los protocolos de manipulación cuando hay capturas incidentales, particularmente de los marinos, cómo, ¿cierto?, tomar una vez que están arriba, cómo liberarlos en el caso de que estén vivos. Y si bien es cierto, inicialmente se incorpora otra medida que era obligatoria y que fue un poco inoperante en la práctica. Inicialmente se establecía de que una vez que se capturara algún ejemplar que viniera herido, había que trasladarlo a un centro de rehabilitación. La verdad que era medio complicado pensando en que la verdad que tenemos a veces capturas importantes de lobo y yo creo que las bodegas se iban a llenar más de lobos que de pesca, por lo tanto, tampoco había centros de rehabilitación para poder de alguna manera recibirlo. Si bien es cierto, esto está indicado, hoy en día ya, como mantenemos nosotros conversaciones frecuentes con la autoridad que maneja, se han ido dejando de lado estas cosas, apuntando, ¿cierto?, a otros sistemas que son más efectivos. Con esto, en el año 2021 se establece por norma la utilización de las rejillas con ventana de expulsión en todas las pesquerías de arrastre y también con la incorporación de estos protocolos de liberación, que son los que utilizan todas las pesquerías que les comento acá en Chile. ¿Paso? Por favor, gracias. Yo voy a dar un ejemplo particular, que son dos flotas que hemos estado monitoreando, que yo creo que son para poder de alguna manera ir viendo cómo se han ido comportando a través del tiempo. Acá os estoy mostrando en el lado izquierdo lo que es una flota rastrera con tamaño de embarcación un poco más grande que operan en la parte sur austral de nuestro país. Y por otro lado también, al lado derecho, ¿cierto? Lo que son algunos resultados de tasas de captura de lobos marinos de una flota que opera en el centro de nuestro país, que es una flota bien pequeña, son embarcaciones de arrastre que no tienen más allá de 20 metros. Si bien es cierto, son embarcaciones pequeñas, que muchas veces son muy similares a las embarcaciones artesanales. El hecho de que sea arrastre en Chile pasa a ser definidas como embarcaciones industriales. Entonces cada una tiene, ¿cierto?, un área de operación distinta, una forma de operar distinta y condiciones particulares que las hace diferentes. Lo que ustedes pueden ver son resultados de tasas de captura, cuándo se usó o no se usa, ¿cierto?, la rejilla de escape de los marinos. El lado izquierdo yo tengo desde 2015, si bien es cierto, va mostrando que solamente tenemos barras rojas que son cuando no se ocupa la rejilla. Ustedes se dan cuenta que hasta el año 2020 se inicia el uso de la rejilla, donde claramente se observan diferencias importantes, ¿cierto?, en lo que es la captura incidental. Es decir, utilizando la rejilla, bajaron de manera bastante importante, ¿cierto?, de lo que fueron las capturas de lobo. Eh, Lamentablemente, en los últimos años hemos vuelto a subir un poco en esa flota la captura incidental o las tasas de captura. Si se
fijas, por ejemplo, en el año 2022 hay una diferencia donde aparece particularmente que es más grande la captura cuando se usó rejilla que cuando no se usó. Bueno, eso fue bien, bien particular. Nosotros tenemos reuniones frecuentes con las empresas y conocemos también a través de los observadores cómo se comportan los capitanes. Entonces, si bien es cierto, se estuvieron usando la rejilla, no se estaban usando de la manera correcta o no se querían usar de la manera correcta. Entonces, eso, de alguna manera, una rejilla que no es bien implementada, que no es bien utilizada, termina teniendo efectos importantes, ¿cierto?, en no ser útil para lo que se está persiguiendo. En el caso del lado derecho, ¿cierto? Tiene la rastrera menor, y esto fue súper interesante. Esta era una de las flotas que tenía mayor captura incidental de los marinos. Desde el año 2015, ustedes ven tasas bien importantes del orden un poco más alto que la otra que les comenté previamente. Ellos empiezan desde el año 2018-2019 a trabajar con la Universidad Católica acá, con un colega que trabaja justamente en arte de pesca para poder empezar a implementar o ver alternativas para poder reducir incluso las rejillas de escape. Las rejillas de escape se han utilizado siempre, ¿eh? Se han usado hace muchos años. Los crustáceos, por ejemplo, los que pescan arrastre de crustáceos, la utilizaban para evitar la captura de merluza. Eh, Tal como indicaba previamente María Eva, tenemos el mismo problema, así que también lo usaban de antes, pero con otros fines. En el caso de otras pesquerías la usaban para evitar la jibia, que la jibia cuando pescaban merluza entraba, se comía la merluza, por lo tanto también quedaba con problemas. Así que esto se viene usando hace tiempo, pero no obstante se dio beneficio para los lobos y se implementó como medio. En el caso de esta flota, como les digo, el año 2020 baja pero radicalmente lo que es la captura incidental. O sea, pasamos de estimaciones del orden de los 400 anualmente a prácticamente cero en los últimos años. Y ahí ustedes pueden ver el uso de la rejilla es correcto generalmente en esta flota y el porcentaje de utilización de la rejilla es prácticamente un 100%. Entonces eso se diferencia con las otras pesquerías que todavía están, si bien es cierto, son obligatorias. En los últimos años ha crecido bastante, estamos cercanos, ¿sí? Estamos un poco más, pero obviamente hay veces que no la utilizan por una serie de factores, ya sea climatológicos o otro tipo de cosas. La próxima, por favor. Ya, y estos son lo que uno ve como estimaciones. Aquí yo hago la comparación en la parte de la operación de la flota llerera austral. Aparecen dos especies, uno que es el lobo fino y otro es el lobo común. Y ahí ustedes pueden ver cuál ha sido el comportamiento. Esas son las estimaciones que nosotros hemos realizado. La participación del lobo fino acá un poco menor. Ellos son como más tímidos, así que parece que se acercan mucho menos y las loberas son mucho más acotadas comparadas con lo que son las loberas del lobo común. Entonces los órdenes de magnitud de las estimaciones son bastante diferentes. Aquí lo interesante en todo caso es que independiente de la alza que hemos tenido en los últimos años, igual la captura se ha disminuido. Si ustedes ven, los colores lo que indican es el color naranjo indica el total, el color rojo indica los que salen muertos luego de esta operación, ¿cierto? En estos lances, y en el caso de la azul es cuando están vivos. En general, en el caso de la flota austral, ¿cierto? Las mortalidades son bastante altas. Esto quiere decir que de alguna manera bien todas las pesquerías tienden a ser altas. La probabilidad de que el lobo salga vivo de una interacción así eh, es bastante baja, entre comillas. Estamos hablando de sobre el 50%, 60% de probabilidad de que salga muerto. Entonces ahí ustedes ven la tendencia, ahí ustedes ven los números que nosotros hemos estimado a través de estos años, desde el año 2015, donde les vuelvo a reiterar, ¿cierto?, que hemos tenido importantes bajas, principalmente también en esta flota que yo les comentaba europea caniza. La próxima, por favor. Sí. Bueno, este es un trabajo que nosotros también hicimos junto con este colega que trabaja en la Universidad, que es Dante Queiro, lo que algunos de ustedes deben conocer, también ha presentado acá en la red en otras oportunidades. Esta es la realidad que se enfrentan y que me imagino ustedes también conocen. Cuando están pescando, ustedes ven ahí una manada de lobos que está bien activo comiendo, ¿cierto? Ellos están de ahí de alguna manera recogiendo la red y lamentablemente ahí se ven los pescadores que están un poco angustiados, ¿cierto? Tratando de ver cuál va a ser el resultado. Yo hice un trabajo el año pasado con Dante donde incorporamos un experimento que ellos realizaron directamente en la flota menor, que es la que yo les comentaba previamente. Ellos trabajaban directamente con enlaces experimentales y adicionalmente nosotros incorporamos información de la que nosotros recogemos a través de los programas de observación científica. En este trabajo, lo interesante aquí es que obviamente empezamos a ver cuáles eran
aportes que tenía cada uno de ciertos factores, ¿cierto? Que fueron implementados dentro del modelo, donde de alguna manera se da a conocer, ¿cierto? O se refleja que la mayor importancia en la distribución de las capturas, ¿cierto? Fue principalmente dado por el uso de la región. Otro tipo de las estaciones también pueden tener algún tipo de utilidad o diferencia, ¿cierto? A través de los años, principalmente porque el lobo marino en las primeras meses, ¿cierto? Están generalmente periodos reproductivos, por lo tanto la interacción que tiene la pesquería es mucho menor, así que también hay alguna beneficio, ¿cierto? Estacional en el hecho de tener mayor o menor capturas, pero claramente, ¿cierto? El uso de la rejilla marcó un punto importante. Ahora, ¿qué es lo que es lo interesante? Que finalmente acá, y que bueno, de alguna manera, el recoger del por qué los capitales terminan o las empresas que trabajan en esto terminan de alguna manera tomando alguna medida o dejándola de lado o efectivamente cumpliendo. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de abajo, están ahí con las letras, ustedes pueden ver por un lado el número de los marinos cuando se ocupa, ¿cierto? Y cuando no se ocupa y cuando se ocupa, ¿cierto? La rejilla. Por otro lado tienen la captura de merluza, ¿cierto? Que es en este caso el especie objetivo. Y también tiene por otro lado la relación que hay entre la captura de merluza con respecto a la captura total. Y lo importante acá es que si ustedes ven que hay una disminución en el gráfico A, en la parte B ustedes pueden ver que no hubo diferencias significativas, ¿cierto? Cuando se usó o no se usó la rejilla en términos de la captura. Entonces eso es súper importante para que los capitanes, de alguna manera, se convenzan de usarla. Finalmente, si ellos ven que hay de alguna manera una baja, ¿cierto? Sus capturas generalmente son desincentivos para que lo utilicen. Y lo mismo pasa, ¿cierto? Con la relación que hay con la próxima. Bueno, y este es en otra de las capturas, perdón, de las pesquerías que nosotros también evaluamos, donde de alguna manera lo pongo como ejemplo de comparaciones, ¿cierto?, entre el número de capturas observadas de lobo con respecto a la embarcación. Acá es una flota que tiene bastante pocas embarcaciones, son tres en general. Después prácticamente estuvo operando con dos porque una desapareció, pero hay diferencias. Y aquí es donde quiero de alguna manera rescatar también lo que comentaba Verónica, que donde tú tienes de algunos capitanes que son efectivamente los que tienen un comportamiento o resultados más bien negativos, ¿cierto?, a la hora de pescar. Ahora uno se pregunta por qué siguen manteniéndose muchas veces dentro de las empresas. Generalmente a la empresa lo que le interesa es capturar. Entonces, generalmente estos capitanes son buenos para pescar, pero, no, pero y ellos también les cuesta, como son capitanes viejos, les cuesta también muchas veces incorporar nuevas metodologías para poder evitar de alguna manera este tipo de interacciones con estos mamíferos. Y cuesta en algunas ocasiones, ¿cierto?, que ellos tomen estas medidas y se convenzan de que efectivamente no van a tener inconvenientes en la hora de pesca. Entonces, bueno, aquí esto es simplemente un ejemplo donde vemos un barco, que es el barco 2, ¿cierto?, que claramente tiene durante el transcurso de estos años una mayor incidencia en la captura incidental versus otras embarcaciones que obviamente están operadas por otros capitanes. La próxima. Bueno, aquí una diapositiva que dejé más que nada como para que fuéramos viendo, reflexionando, que yo creo que aquí hay varios factores que afectan o no el cumplimiento de estas metas. Yo creo que podemos agregar una serie de otras que a ustedes se les puede ocurrir. Y son bastante similares, ¿eh? Los incentivos pueden ser también desincentivos. Por un lado, cierto, incentivos económicos. Acá en Chile, la primera pesquería con la que nosotros empezamos a trabajar fue la pesquería de crustáceos demersales. Ellos estaban en proceso de certificación, entonces a ellos les interesaba, sí o sí, de disminuir y por lo tanto iban a trabajar en ello para poder disminuir con las capturas incidentales. Esto obviamente, estas pesquerías mantienen su mercado, pueden de alguna manera cuando compiten con otros negociar precios, pueden también eventualmente tener reducciones de impuestos, ¿cierto? Una serie de cosas que van de alguna manera afectando o beneficiando, ¿cierto?, el tema del uso o no de estas medidas.
Ustedes saben que en el año 2015-2016, ¿cierto?, entra esta obligación de Estados Unidos que todas las exportaciones que van para Estados Unidos tengan que cumplir con un estándar, ¿cierto?, que evalúe el caso efectivamente tiene interacciones o problemas con mamíferos. Por lo tanto, hay que mandar reportes, o por lo menos tengo que mandar hasta el año 2021, creo que fue el último que mandamos, que después lo dejaron en stand-by, ahora tenemos que retomarlo nuevamente, lo están pidiendo, donde de alguna manera se demuestre que la pesquería tiene un buen comportamiento y está tomando medidas con respecto a lo que es la captura incidental o interacciones con mamíferos. Así que eso también son incentivos obligatorios, ¿cierto?, para que esto de alguna manera lo cumpla. Los sociales, obviamente, hay una imagen. Hoy en día, ¿cierto? Los mamíferos marinos son animales que de alguna manera son carismáticos, entonces a todos les interesa o les duele cuando ven a una ballena herida, un lobo marino que está, ¿no es cierto?, ahogado. No pasa con otras especies, pero con esto, ¿cierto? Tiene mucho más llegada con la sociedad, por lo tanto, eso también puede mejorar la imagen. Las regulaciones, ahí pongo un ejemplo de igualdad. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las pesquerías artesanales tienen, si bien es cierto, tienen distintos comportamientos o distintos niveles de ellos de compromiso con adoptar ciertas medidas. Por lo general, las pesquerías industriales, por lo menos en Chile, son mucho mejor monitoreadas que las pesquerías artesanales, o muy bien monitoreadas a diferencia de las pesquerías artesanales. Así que, por lo tanto, la realidad de la regulación muchas veces no es igual para cada uno de ellos. Entonces, muchas veces si no se implementan ciertas cosas, eso puede mejorar. La fiscalización efectiva, eso también es un incentivo obligatorio, ¿cierto? Que finalmente, en el caso de Chile, por ejemplo, se incorporaron estas cámaras que están monitoreando, caso se cumple la captura incidental, el uso no de estas medidas, si se está trabajando con los descartes, por lo tanto, ellos están obligados a eso. Y dentro también de ese incentivo, ¿cierto? La parte económica también puede ser un factor que pueda, de alguna manera, impactar el que se use o no se use. O sea, si se van a hacer medidas de alto costo en la implementación, generalmente van a ser reacios a implementarlas. Si, por ejemplo, no se hacen subvenciones, que muchas veces se hacen en ciertos países, ¿cierto? Es importante también tener en consideraciones para poder, de alguna manera, ver si es que se va a tomar o no en cuenta. La imagen de vulnerabilidad, por ejemplo, las pesquerías artesanales, ellos están generalmente bastante ligados a la parte, ellos se ven como siempre afectados por el lobo marino. Por lo tanto, entonces ellos le muestran una foto a la sociedad de que de alguna manera hay un efecto, ¿cierto?, negativo para ellos como pescadores artesanales sobre su captura, ¿cierto?, por estar de alguna manera presentes los lobos en esta interacción. Y así una serie de otras cosas, ¿cierto?, que son las que ustedes pueden ir viendo un poco más con la presentación, pero están muy bien ligados. O sea, y lo importante acá es que incentivos también pueden resultar como desincentivos por el sector. La próxima. Bueno, y como final, como tres finales, yo creo que es importante destacar acá que de alguna manera los medidas deben contar siempre con la participación de los interesados. Aquí estamos hablando de los que manejan las pesquerías, ¿cierto?, los administradores, los pescadores, los científicos. Generalmente la mejor idea sale de los pescadores, como decía Martín previamente. Así que por lo tanto es bueno tenerlos dentro de las mesas para poder evaluar estas medidas. Estas deben ser generalmente simples. Yo creo que cuando se hacen medidas muy complejas, nadie las va a cumplir y va a ser muy complicado, ¿cierto?, que tengan efectos importantes, y también tienen que ser adaptativas a cada una de las realidades pesqueras. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, lo que yo les mostraba, teníamos una pesquería con embarcaciones grandes, donde el sistema de pesca es distinto, versus otras que es más pequeña, y por lo tanto cada una tiene su realidad. Es importante mantener un monitoreo. Si no contamos con monitoreo, no podemos ver que estos medidas van cumpliendo su efecto o no. Nosotros favorablemente está por ley mantener un monitoreo, por lo tanto hemos tenido, ¿cierto?, desde el año 2013 en adelante, eh, observaciones de lo que está pasando con este tipo de temas en particular. Y lo otro importante también es hacer difusión. Yo creo que es bueno también mostrar a los capitanes que cumplen o pesquerías que han cumplido con esto, porque son incentivos para que otros lo hagan. Y en ese sentido, eso es relevante. Nosotros particularmente lo hacemos como instituto, cuando vamos a presentaciones destacamos a los que se portan bien, y también lo hace la subsecretaría, que son los manejadores, así que eso yo creo que es súper importante también. Y la última, que son las imágenes nomás, eh, de algunas
por ejemplo, lo que ustedes van ahí arriba es es el dispositivo que ellos crearon como alternativa a lo que era a la rejilla metálica que se tiende a usar, donde justamente ellos tratan de ir adaptando de acuerdo a sus necesidades. Creo que les beneficia más en la pesca. No siempre resulta, lamentablemente, para evitar la captura incidental. Abajo ustedes ven una rejilla que es una rejilla flexible que le llaman, que es una malla mucho más amplia, que particularmente se usa en ciertas pesquerías porque el uso de la rejilla es un poco más complicado, considerando que son muy pequeñas, tienen problemas con el yo-yo a la hora de alguna manera de llevarlas a bordo y por lo tanto eso implica que vayan habiendo alternativas. Y dejé una foto de los LEPs que están ahí, que es de la pesquería de crustáceos, que es muy alejado de lo que está definido como el uso del línea espantapájaro, la dejé como adicional nomás, pero como para ir viendo cómo los capitanes van haciendo algunas modificaciones. Ellos incorporaron una línea espantapájaro que ellos le llaman línea espantapájaro para cumplir con la reglamentación, pero la verdad hoy en día no es una línea espantapájaro en particular. Sin embargo, por otro lado, también hay que rescatar que en esta pesquería, por ejemplo, la interacción con las aves es súper baja, porque el escalado es súper inmediato, es rápido. Entonces, el ángulo de calado es bastante fuerte, así que por lo tanto la exposición de los cables es bastante baja. Así que hay ocasiones donde efectivamente algunas medidas que están obligadas en algunas pesquerías no son necesarias, y eso hay que ir evaluando también, para que cumpla o no se cumpla. Eso. Gracias. Genial. ¿Vero? Sí. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Tengo dos preguntas. Primero, los leones, ¿en qué momento es que entran a la red? Porque vos decís que casi siempre vienen muertos. O sea, entonces, ¿es en la largada o es durante el arrastre o en vuelta? No es en la virada como pasa acá. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿qué pasó con el señor capitán del barco número 12, ese que en 2024, que por qué tuvo tantas mortalidades? Mira, nosotros lamentablemente, si es cierto, tenemos varios observaciones. Una buena posibilidad de hacer observaciones de captura incidental y ese tipo de cosas. Hay muchas veces que el lugar donde el observador puede de alguna manera mirar no está permitido, entre comillas, arriba del barco, así que por lo tanto nos dificulta. O sea, a diferencia tuya, por ejemplo, que tú puedes ver de alguna manera el rescatar y diferenciar los que son heridos o no, nosotros generalmente el observador no tiene acceso. Entonces tenemos que asumir o sea, los muertos vienen muertos. En el caso de los heridos, se van heridos y no sabemos si van a morir después, pero por lo menos podemos identificarlo así. Respecto a tu pregunta de cuándo se realiza, bueno, yo creo que esto va a depender mucho si es que hay veces que los lances son muy seguidos, entonces tú tienes un comportamiento donde se recoge la pesca y también hay descartes, y por lo tanto va a tener siempre lobos dando vueltas. Así que la probabilidad de que también entren cuando se empieza el calado puede ser. Ahora, en el calado, generalmente, pensemos que la red no va a tardar más. O sea, podríamos decir que va más cerrada. Así que uno debería pensar de que de alguna manera la mayor cantidad va a ocurrir durante el proceso de virado. Ahora, los virados igual pueden ser largos. Estamos pensando, como tú decías, en embarcaciones grandes, con redes que arrastran prácticamente un estadio de fútbol. Entonces, tú claramente ahí puedes identificar que el tiempo de recogida va a ser largo y incluso llegando arriba, hay un momento o hay harto tiempo, ¿cierto? Hasta la hora que llega la red finalmente arriba. Entonces, hay harto tiempo que puede estar ahí incidiendo. Y por otro lado, que justo aparece Maritza, también que con ella también hemos estado trabajando. eh, los lobos también tienen una capacidad natatoria bastante importante. Entonces, ellos, por ejemplo, en el caso de la pesquería centro-sur, que ya demostraba de la flota pequeña, los arrastres se hacen en torno a los 150 o 200 metros. Los lobos ahí llegan encantados. Y en estos trabajos que hacía mi colega con el que hicimos la publicación, ellos tienen cámara. Entonces ellos han visto que los lobos están ahí mismo comiendo, ¿cierto? Cuando salen de la rejilla, por ejemplo, la ventana de escape, están comiéndose las merluzas ahí y otros entran. Entonces hay varias posibilidades, creemos,
como te digo, lamentablemente no tengo ciencia cierta de cuándo están entrando, pero que podría ser en esos tiempos. Y la otra pregunta que me decías era al capitán. Bueno, este capitán, eh, gracias a a los observadores que nosotros tenemos arriba, ellos nos decían, mira, efectivamente usa la rejilla, pero deja tapada la ventana. Entonces, una rejilla sin ventana no tiene efecto, tú sabes. Así que finalmente es un mal uso. O sea, no, lamentablemente acá no, eh, Desde sería, ya me ofrezco de voluntaria para que me mandes ese barco. ya pues, vamos a ir. Ahora, mira, nosotros cuando conversamos con él, ellos dicen, sabes que efectivamente nosotros lo ocupamos, qué sé yo, hemos visto que se ha disminuido, claro, se ha disminuido con respecto a muchos años atrás, pero todavía seguimos manteniendo algunos inconvenientes y es por eso. Ahora, ¿y qué puede pasar con lo que tú comentabas? En la parte sur austral el clima no es bueno. Entonces, a veces una rejilla puede resultar peligrosa cuando viene tiempo que están, ¿cierto? O marejadas o el tiempo no es lo mejor. Entonces, a veces ellos tienden a sacar, eh, pero no justifica. Yo creo que siempre pueden hacerlo. Son barcos grandes, entonces se puede hacer. Marce, ¿por qué te daban tasas bajas antes de hacer los experimentos en los barcos grandes? Y Viste los que el barcos gráfico, grandes. claro, en los barcos grandes vos tenías como las tasas más bajas antes de empezar con los experimentos de rejilla. Sí, yo creo que ahí hay un efecto también de mosqueo. Ah, ok, ok. Después teníamos menos lances observados que los que teníamos. Ah, Acá fue un tema de aprendizaje también. Nosotros, de hecho, con el programa partimos dándole muy duro al descarte y después pasamos a las capturas incidentales un ah, par de años después. Entonces, las capacitaciones demoraron un ah. poco. Así que eso puede Sí, afectar. eso te afecta un montón. Porque decís, bueno, ¿para qué hicieron esto si estaban como siguieran como antes? Decís. Si yo Claro, pero tenía la después. misma pregunta, pero lo sorprendente es que dio resultado en una pesquería, la de barcos más chicos, ¿verdad? La que está en el centro sur. Sí. Y en la otra pesquería, que son barcos más grandes, como que ahí es más variable incluso. Pero es por el tipo de uso. Si eso nos pasa en otras pesquerías también. O sea, por ejemplo, en pesquerías de crustáceos que usan esta rejilla flexible que le llaman ellos, que es una malla de mayor tamaño nomás. Y nosotros hemos dicho varias veces que no es muy efectivo. Entonces, ellos también han tenido un aumento en la captura, no lo muestra acá, pero han tenido un leve aumento también en las capturas. Y yo creo que la distancia, por ejemplo, también donde se pone la ventana, estuvimos nosotros en unas talleres de redes con algunos capitanes de crustáceos, por ejemplo, de repente ellos tenían la rejilla puesta eh, en una parte del túnel y la ventana súper alejada. Entonces yo le decía, esto no tiene utilidad, porque si tú tienes que dejarlo cerca para que el globo pueda escapar, porque si no va a tener que estar buscando entre la desesperación, ¿cierto? Probablemente no la va a encontrar. Entonces eso también incide en que cuando se implementa, finalmente, si no se implementa bien, por mucho que te digas, sabes que estoy usando la rejilla, el efecto no cumple lo deseado. Y a todo esto, volviendo al tema del rol de los capitanes, ¿cuáles, si ustedes lo pudieron ver eso o evaluar o están pensando en evaluarlo, ante estos resultados, cuál es la reacción de los capitanes, ¿no? Porque uno esperaría, bueno, que ahí ellos se involucren en ver que la cosa no está funcionando y ver cómo lo pueden mejorar, o no les importa. Yo creo que más que al capitán, por ejemplo, en la industria, generalmente el que tiende a poner la pauta es la empresa, el gerente de la empresa que les dice, sabes que si ustedes no cumplen esto, probablemente vamos a estar con inconvenientes a la hora de querer exportar, así que por lo tanto eso podría incentivar al cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que este capitán que yo les comentaba es un capitán que lleva años, 30 años en la pesquería, donde se acostumbró a las prácticas antiguas, ¿cierto? Y por lo tanto, y son muy buenos pescadores, entonces pescan mucho. Estos son los que sostienen la planta, entre comillas. Entonces, claro, ahí hay un efecto donde él se siente, y es así, ¿ah? El capitán, una vez que sale de puerto, él es el amo y señor. Entonces, lo que él dice es lo que se hace. Entonces, muchas veces ahí puede ocurrir de que no se tenga lamentablemente el efecto que uno quisiera. Hay que seguir trabajando, como se decía previamente, que identificar a los capitanes buenos, ellos lo saben, las empresas también lo van conociendo, pero yo creo que el mejor incentivo es cuando le afecta el bolsillo, sí, ese es lo mejor.
Marcelo, ¿no hay ningún sonido que espante a los lobos? No, por lo menos lo que nosotros hemos investigado, no. Entiendo que Marisa, que está acá también, ella estuvo en algunos proyectos también evaluando el uso de pingers y cosas así, pero según lo que por lo menos nosotros tenemos de conocimiento, el efecto con los lobos es bajo, bastante bajo. De hecho, por ejemplo, en el caso de las salmoneras, lo que hacían mucho ellos, que tenían mucha interacción con lobos, que se metían a las jaulas a comerse los salmones, en algunos periodos ponían sonido de orca. Claro, funcionaba un rato, pero después los lobos aprendían Ajá, y volvían nuevamente. sí, Ponían incluso hasta ballenas, hasta orcas, no sé, plásticas, ¿no es cierto? Para poder ver si es que tenía algún efecto, pero después jugaban con la orca, la verdad. Así que sí. son bien inteligentes, la verdad. No, yo pensaba algún sonido bien dramáticamente diferente. No un pinger, sino algo mucho más intenso. Y mira, nosotros estuvimos con Marisa en la última conferencia de mamíferos en Australia y estuvimos conversando de hecho tenemos que retomar el contacto con él, con un colega que lleva de Australia, y él estaba probando con otras frecuencias de sonido. No sé cómo le ha ido, yo ahí Muy bien, estoy pasando por gracias. ver si es que hay algo. Ahí Verónica y Marisa tienen las manos levantadas. Vero primero y después Marisa. Bueno, justo hoy, un muchacho que se llama Ben Steele Mortimer, que es de Deepwater, de Seafood New Zealand, me acaba de decir que MSC está haciendo unos test en Namibia, unos test en Namibia, que supongo que va a ser la pesca de merluza, que están usando Targeted Acoustic Deterrent Technology. No, es en la pesquería de hockey. No sé qué es la primera vez que escucho, pero por mi experiencia personal y conocimiento sobre acústica, los leones marinos no va a funcionar porque son muy inteligentes. Y después eso, quería hacer un comentario sobre el no usar las lobiteras, es engaña pichanga, porque ellos se acostumbran, saben que está la lobitera ahí y que pueden escapar y van a entrar y en realidad este señor le cerró la escape. O sea, todo mal. Cero. Marisa. Y ya ¿Qué tal, Marisa? Bienvenida. Un gusto saludar a todos. No solo bueno, gracias Marcelo, estuvo muy buena tu presentación. No solo para responder un poco lo que decía Martín, efectivamente, hace unos años yo participé en un proyecto de dispositivos acústicos en San Antonio para la pesquería de merluza y jibia. Estos dispositivos fuertes, de los AHD, ¿cierto? Los Acoustic Harassment Devices, que no son los pingers, sino son para causar daño. Así es. Sí, la verdad es que no se probó tanto tiempo como hubiese sido deseable, pero no funcionaron. Ahora hay dos empresas escocesas, una de ellas que están tratando de probar para salmonicultura de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Está todo el tema con los cetáceos también, porque se ha demostrado que impactan gravemente la distribución de los pequeños cetáceos. Es un tema, los desafíos acústicos. Muy bien, gracias. Bueno, si no hay ninguna más y siendo las 3 de la tarde, salió muy bien. Muchas gracias por estar, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por estar acá y nos dejaron mensajitos en el chat. Bueno. Bueno, esperamos verlos en próximos encuentros. Gracias a todos por participar y muy lindas presentaciones. Si cierro yo, se van todos, ¿no? Sí. No. Yo tengo el poder, Mari. El poder.